El siguiente ejercicio, el número 5 de la guía, dice: las componentes del tensor de tensiones en un punto interior de un sólido elástico referido al sistema de coordenadas O, X y Z son sigma y J igual a 5, 0, 0, 0, menos 6, menos 12, 0, menos 12, 1. Y lo que nos pide es determinar las direcciones y tensiones principales y, en segunda instancia, calcular las componentes intrínsecas del vector tensión correspondientes al plano de versor 1 sobre raíz de 2, 1 medio y 1 medio. Bien. Entonces, tenemos nuestro tensor. Para calcular las tensiones principales vamos a proceder a través del cálculo de los invariantes. Bien, entonces, primer invariante era la traza de sigma y j, con lo cual es 5 menos 6 más 1, 5 menos 6 más 1, que nos está dando 0. El segundo invariante era la suma de los determinantes de las matrices reducidas. Entonces 5 por menos 6 más menos 6 por 1 menos 12 al cuadrado. Y por último, la última nos da más 5 por 1, lo que nos termina entregando menos 175. Y el tercer invariante era el determinante de todo el tensor, desarrollando por las pilas 5, es 5 por menos 6, menos 6 por 1, menos 6, menos 12 al cuadrado, lo cual nos da menos 750. Sin embargo, de inspeccionar, y lo que nos va a dar, por supuesto, cuando resolvamos el polinomio característico, de observar cómo vemos que este elemento no está acompañado de tensiones de corte, que son las que van por fuera de la diagonal. Las de la diagonal son normales. Claramente el valor de 5 va a ser una tensión principal. Entonces armamos el polinomio característico, el cual es menos sigma al cubo más 175 sigma, porque el primer invariante es 0, más, perdón, menos, vamos a corregirlo, menos 750, y vamos a pedir que sea igual a 0, vamos a usar los ceros. Bueno, simplificamos, sigma cubo menos 175 sigma más 750 igual a 0, con lo cual las tensiones principales van a ser sigma 1 igual 10, sigma 2 igual 5, que es la que se corresponde con la que habíamos hallado por inspección, la cual va a tener su dirección principal como x, ¿sí? Porque esta es sigma xx. Y por último sigma 3, que va a ser menos 15. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que el versor x para la dirección 2 es efectivamente y. Bien, entonces vamos a ver si cumple la ecuación de autovectores. 5, 0, 0, 0, 0, menos 6, menos 5, menos 12,
1 menos 5 por el versor 1, 0, me tiene que dar 0 para cumplir. Entonces, vamos a ver, 0 por 1, 0, más 0 por 0, más 0 por 0, 0. 0 por 1, menos 11 por 0, o sea, 0 por 1, 0, menos 11 por 0, 0, menos 12 por 0, 0. 0 por 1, 0, menos 12 por 0, 0, menos 4 por 0, 0. Entonces cumple y lo que habíamos hallado por inspección de la primera tensión principal es correcto. Ahora vamos a calcular las otras direcciones principales. Bien, entonces vamos a calcular la dirección principal para la tensión principal 1. Entonces dijimos que vamos a armar nuevamente la ecuación de autovectores, perdón, menos 12, 0, 0, menos 12, 1, menos 10, por un vector arbitrario ABC me tiene que dar el vector nulo. Recordemos que esto nos va a entregar un sistema compatible determinado. Sin embargo, de la primera columna vamos a hallar automáticamente como que A tiene que ser siempre 0, claramente, porque ya la dirección principal de la tensión principal 2 es 1, es el vector I, o sea, el versor I, perdón, que es el 1, 0, 0. Las otras direcciones no pueden tener componentes en I, en el X del sistema original, básicamente. Entonces, menos 5 por A es igual a 0, lo que implica que A es igual a 0, que era lo lógico. Entonces, el sistema que nos va a quedar es menos 16b menos 12c igual a 0 y menos 12b menos 9c es igual a 0. Nuevamente tenemos un sistema compatible determinado, con lo cual tengo que elegir un valor arbitrario de alguna de las componentes, un sistema compatible indeterminado, bien, por lo cual tengo que elegir que alguna de las componentes sea un valor unitario. En este caso propongo C igual 1, con lo cual B va a valer menos 3 cuartos. Seguidamente lo que tengo que hacer, o sea, esta es la dirección número 1, la dirección N1, vamos a respetar la misma nomenclatura, esta sería la N2, versor. El vector N1 va a tener componentes 0, menos 3 cuartos, 1. Lo vamos a tener, estas van a ser las componentes. Acá es igual el versor. Estamos hablando de versores, acá estamos hablando de componentes. Va a ser 0, menos 3 cuartos, 1. Con lo cual tengo que normalizar. Lo cual N2 componentes va a ser, perdón, N1, disculpen, N1 versor, componentes, dividido la norma de N1. La norma de N1 es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado de la raíz cuadrada, y eso nos da 1,25. Con lo cual 0 menos 0,75
y 1 dividido 1,25. Con lo cual finalmente el versor correspondiente a la dirección 1 tiene componentes 0, 0,6 y 0,8. Acá claramente la dirección número 3 va a tener que ser perpendicular a esta, por lo cual podríamos aplicar la famosa regla de dar vuelta a las componentes y oponer una, pero vamos por esta primera vez o por esta vez vamos a hacer todo el desarrollo. Entonces vamos a buscar la dirección principal 3. La dirección principal 3 la vamos a calcular con menos 15, o sea, va a ser 5 más 15, 0, 0, 0, menos 6, más 15, menos 12, 0, menos 12, 1 más 15. Por vector arbitrario ABC va a ser 0. Ya sabíamos que A tiene que ser 0. Y luego el sistema compatible indeterminado va a quedar de la siguiente forma. Como ven, las ecuaciones son múltiplos. Y ahora sí sabemos, entonces como debía ser ortogonal anterior, que n3 en componentes va a ser 0, menos 0,8, 0,6. Bien. Entonces, finalmente, las componentes del tensor de tensiones en la base de direcciones principales va a quedar diagonalizada de la siguiente forma: 10, 5, menos 15. Y la matriz de rotación para cambiar de la base primada a la sin primar, o sea, las direcciones principales al sistema original, termina quedando los versores ordenados por fila. Entonces el primer versor, que era el de 10, es 0, 0,6, 0,8. El segundo versor era I y el tercer versor es el que acabamos de calcular último. Bien, hallamos el tensor de tensiones representado en las componentes, o sea, representado en la base de direcciones principales. ¿Cuál es la base de direcciones principales? La ordenamos en forma de la matriz de rotación. El siguiente punto a realizar era hallar las componentes intrínsecas en el plano de cuyo versor normal es 1 sobre raíz de 2, 1 medio, 1 medio. Entonces, lo primero que debemos hallar son las componentes del vector tensión en dicho plano. El vector tensión en dicho plano, sus componentes, se van a calcular como la proyección de sigma y j del tensor de tensiones por la normal del versor de la cara. Entonces vamos a tener 5, 0, 0, 0, 0, menos 6, menos 12, menos 12, 1. Recuerden, este era el producto matricial, entonces 1 sobre raíz de 2, 1 medio, 1 medio, lo que nos da 5 raíz de 2. Después tenemos
menos 3, menos 6, o sea, menos 9. Y después tenemos menos 6 más 0,5 menos 5,5. Entonces, el vector tensión en el plano cuyo versor es 1 sobre raíz de 2, 1 medio y 1 medio, tiene este valor. Y ahora, ¿qué eran las componentes intrínsecas? Las componentes intrínsecas eran las proyecciones en una componente normal a al versor de, o sea, es la proyección del vector tensión en la dirección normal al plano y en una dirección tangente arbitraria contenida sobre el mismo, de modo que la suma vectorial de estas dos componentes intrínsecas, las componentes intrínsecas son el módulo, pero si la suma vectorial del vector normal y el vector de corte, por así decirlo, que sería el tangencial, nos va a recuperar el traction vector. Entonces, ¿cómo se calcula el valor del vector de la componente intrínseca normal? Básicamente vamos a calcularlo de suma escalar como el producto escalar entre el traction vector, o sea, el vector tensión, y la dirección y el versor de la cara del plano. 5 sobre raíz de 2 menos 9 menos 5,5 multiplicado nuevamente por 1 sobre raíz de 2, 1 medio y 1 medio. Esto nos da 5 medios menos 4,5 menos 2,75, lo que equivale a una componente intrínseca normal de menos 4,75. Si quisiéramos el vector normal, o sea, n, las componentes de n, lo que tenemos que hacer es multiplicar la componente intrínseca normal por nuevamente el versor, con lo cual vamos a obtener este vector normal. Entonces, menos 4,75 nuevamente por 1 sobre 2, 1 medio y 1 medio, nos va a terminar dando el valor del vector normal. Menos 4,75 dividido 2, menos 4,75 dividido 2. Y ahora la manera más fácil de calcular la componente intrínseca de corte, o sea, SO tangencial, es calcular la diferencia entre calcular el vector tangencial, o sea, S, en componentes, que va a ser la resta entre el traction vector menos el vector normal. Recuerden que habíamos dicho que el vector normal más el vector de corte recuperábamos el traction vector. Entonces vamos a hacer esta cuenta. O sea, 5 raíz de 2 menos 4,75 raíz de 2, o sea, menos 4,75 se van a terminar sumando. Entonces nos queda 9,75 sobre raíz de 2. Después tenemos menos 9 más 4,75 raíz de 2. Eso nos va a dar menos 13,25 sobre 2. Y después tenemos menos 5,5 más 4,75 sobre 2, que nos va a dar menos 6,25 dividido 2. Y la componente intrínseca de corte
S va a ser la norma del vector tangente. Entonces calculamos la norma, el primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado más el tercer elemento al cuadrado, la raíz cuadrada, nos da una componente intrínseca de corte de 10, con 0,6. Con lo cual tendríamos resuelto este ejercicio de componentes intrínsecas. Estas componentes intrínsecas son, al final de cuentas, en otro ejercicio lo vamos a hacer, las que se representan en el círculo de Moore.